Recientemente se publicó en el canal un video con una guía completa para el estudio del cálculo y muchas personas me pidieron que también cubriera el tema del precálculo, del mal llamado precálculo, y a la vez otras personas me han estado preguntando acerca de libros para estudiar matemáticas desde cero. Supongo que cuando dicen desde cero se refieren a matemáticas básicas, preuniversitarias o universitarias. Entonces en este video voy a tratar estos dos temas. Si te interesa el tema de cálculo, te dejo en la descripción un enlace a aquel video, pero si más bien te interesa este tema de precálculo y matemáticas básicas, entonces quédate conmigo. En este video voy a tocar diferentes temas, así que si hay un tema específico que sea de tu interés, ve a la descripción donde hay un índice con las diferentes marcas de tiempo y puedes saltar directamente al tema que te interese. Si quieres escuchar todo lo que tengo para decir acerca de esto, entonces sigue conmigo. Para ayudarme en este video he traído dos libros, uno llamado Precálculo con avances de cálculo de Denis Seale y Jacqueline Dewar, y el otro llamado Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, de los mismos autores. ¿Por qué he traído dos libros? Pues básicamente se debe a que el tema que hoy llaman precálculo no es realmente una asignatura de matemáticas. No hay ninguna asignatura de matemáticas que se llame precálculo. En realidad, lo que se estudia en precálculo es como una selección de temas de álgebra, trigonometría y geometría analítica que suelen ser importantes para poder iniciar con las matemáticas universitarias. Probablemente el nombre de precálculo nació más del marketing, de la necesidad de vender libros, pero no de que realmente se esté estudiando una asignatura específica de matemáticas. Por otra parte, los temas que se estudian en precálculo suelen estar cobijados dentro de esta mezcla de temas que yo suelo llamar matemáticas básicas. Entonces, en este video vamos a arrancar con este libro y después voy a hablar de este libro. Una cosa que me suele ser preguntada muy a menudo es cuáles son los libros de precálculo que recomiendo, o también muchas veces me preguntan qué libros recomiendo para iniciar con matemáticas desde cero. Esta pregunta es muy difícil de responder porque no sé cuando tú te refieres a desde cero a qué te refieres. En este caso estamos hablando de un libro que hace como el enlace entre las matemáticas del colegio y las matemáticas universitarias. O sea que en este caso nuestro cero son las matemáticas del colegio. Este libro no es especial, no considero que sea el mejor, simplemente lo escogí porque para mí fue fácil de conseguir, lo conseguí en la biblioteca pública de mi ciudad, y también me llamó la atención porque este autor, Denis Seale, es bastante conocido por los ingenieros, pues tiene un libro muy famoso de ecuaciones diferenciales, que es este que tengo acá, pero no es nuestro tema de hoy. Por tanto, voy a usar este libro, pero no tiene que ser este el libro que uses. Más adelante voy a hablar también de otros libros, por ejemplo de los de OpenStax. Y además en la descripción del video te voy a dejar un enlace a un archivo donde voy a poner un cuadro con equivalencias de diferentes libros que tratan estos temas. Entonces allí vas a ver los temas que voy a recomendar estudiar, donde se encuentran en los diferentes libros. Como la numeración puede cambiar de edición en edición, lo que yo te recomiendo es no mirar tanto el número del capítulo, sino el nombre del tema que buscas y dónde está en el libro que tienes. En cuanto a la selección del libro, pues en mi concepto, el mejor libro para estudiar matemáticas tiene dos características. La primera de ellas es que es fácil de adquirir para ti, lo puedes adquirir fácilmente. Y la segunda es que es un libro que cuando lo estudias entiendes, que te ayuda a aprender. En cuanto a la primera característica, lo que tengo que decirte, pues bueno, yo conseguí este libro en la biblioteca pública de mi ciudad. Lo malo de un libro de biblioteca es que tienes que estar renovando constantemente y otra persona lo podría tener reservado.
A veces las bibliotecas tienen varios ejemplares, lo cual es bueno. Bueno, pero también podrías querer comprar o adquirir un libro. En ese caso, lo que yo te recomiendo es que no compres un libro totalmente nuevo, sino que compres un libro de segunda o una edición más vieja, porque una estrategia que tienen las editoriales para ganar más dinero es estar constantemente sacando nuevas ediciones de los libros, las cuales obviamente son cobradas más caras, entonces así ganan más plata. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, la segunda y la tercera edición de un libro, los cambios no son sustanciales, normalmente son cambios de forma, o añadieron algún ejercicio, o reescribieron algún tema, o añadieron algún tema nuevo, pero no hay un cambio realmente de fondo en lo que se trata en el libro. Por otra parte, también voy a hablar de OpenStax, que son unos libros que, bueno, OpenStax es una página auspiciada por la Universidad Rice de Estados Unidos, donde hay unos textos universitarios que se pueden descargar totalmente gratis, legalmente, sin ningún costo, y que puedes usar para estudiar estos temas, y a mí me parecen muy buenos porque son textos de alta calidad. En cuanto al segundo punto, y muchas veces hay personas que tienen cierta preferencia por algunos libros y dicen el mejor es este otro. Hay personas que suelen pensar que tienen que estudiar del libro más difícil, pero eso no es cierto, o por lo menos en mi concepto no es cierto. Yo siempre busco el libro en el que yo entienda mejor. A veces el libro en el que entiendo mejor es un libro un poco más difícil, a veces el libro en el que entiendo mejor es un libro un poco más fácil. En ese caso lo que yo te recomiendo es de pronto ensayar 2 o 3 libros, ir a una biblioteca, si estás en una universidad es más fácil, buscar 2 o 3 libros del tema que quieras estudiar y le das una ojeada a los primeros capítulos, a los primeros numerales, y ahí te vas a dar cuenta si el libro está escrito en un lenguaje que tú entiendes, si el libro explica bien los temas en tu concepto o no. De todas maneras, vas a tener un cuadro donde puedes comparar los diferentes libros, y además al final del video voy a hablar de un libro más especial, de un libro que es diferente a este estilo de libros, más enfocado a matemáticos, que se llama Basic Mathematics de Serge Lang. Vamos entonces a mirar cuáles son los temas de este libro. Te voy a ir recomendando cuáles temas pienso yo que debes estudiar en un curso de matemáticas básicas, digamos ya universitarias, y cuáles podrían ser opcionales basado en el contenido específico de este libro. Este libro hace un enlace como entre las matemáticas del colegio y las matemáticas universitarias, así que tiene ciertos capítulos que en mi concepto son más repaso de las matemáticas del colegio, y ellos son el capítulo 1, lógica y conjuntos, el capítulo 2, conceptos fundamentales del álgebra, el capítulo 4, sistema de coordenadas rectangulares y gráficas, y el capítulo 8, trigonometría del triángulo rectángulo. Entonces estos capítulos serían como opcionales, pero tienes que tener muy claro que son temas que tienes que dominar. Entonces, si tienes vacíos en alguno de estos temas, te recomiendo que los leas nuevamente. Especialmente es el caso del capítulo 1 y del capítulo 2. El tema de lógica y conjuntos es fundamental para entender las matemáticas. Si tú estudias matemáticas sin entender lógica y conjuntos, entonces lo único que estás haciendo es aprender fórmulas de memoria y sin entender. Si tú estudias matemáticas y entiendes lógica y conjuntos, entonces sí estás aprendiendo matemáticas. Por otro lado, está el tema de conceptos fundamentales del álgebra, que trata sobre los números reales y sobre la manipulación de expresiones algebraicas. Y hay algo que yo he observado, yo no soy profesor, pero en mi experiencia como estudiante y también a veces que me buscan para dar tutorías, he observado que las personas que no entienden este tema, que no son capaces de manipular expresiones algebraicas correctamente, sufren mucho en las matemáticas de la universidad. Entonces tú te encuentras personas que van arrastrando este problema
durante toda su carrera y estas personas dicen, soy mala para las matemáticas, pero en realidad lo que sucede es que tienen un vacío y las matemáticas tienen, digamos, como esta característica que son acumulativas, que lo que tú aprendes en un momento probablemente se va a necesitar más adelante. Entonces, este tema lo tienes que dominar para poder triunfar en las matemáticas universitarias. Entonces, nuevamente, repito, estos capítulos, el 1, el 2, así como el 4 y el 8, son temas opcionales de repaso, pero son prerequisitos para poder entender las matemáticas de la universidad. Ahora pasamos al capítulo 3, donde ya empieza propiamente este tema de matemáticas básicas universitarias. Este capítulo te recomiendo estudiarlo completamente. Aquí hay unos temas que todavía van siendo como repaso del colegio, que son los 3 primeros: ecuaciones, traducción de palabras en una ecuación, ecuaciones cuadráticas. Si ya los tienes dominados, pues no los leas, pero yo los pongo como temas recomendados. Luego viene el tema de números complejos, que curiosamente no se necesita para el cálculo, pero los libros de precálculo los suelen traer. ¿Por qué? Porque el tema de números complejos es fundamental para las matemáticas universitarias. No tengo ni qué decirlo si estudias matemáticas o física, pero incluso si estudias ingenierías o ciencias o estudias economía, el tema de números complejos lo vas a encontrar y son muy útiles porque ayudan a solucionar de manera más fácil ciertos problemas matemáticos. Estos otros temas de desigualdades lineales, ecuaciones y desigualdades con valor absoluto y desigualdades polinomiales y racionales son también temas que debes estudiar y son importantes para el cálculo. Ya hablamos del capítulo 4, que es de sistema de coordenadas rectangulares y gráficas. Es básicamente el manejo del plano cartesiano. Esto probablemente ya lo estudiaste en el colegio, si no, lo debes repasar de nuevo. Y viene ahora el tema de funciones y gráficas. Este es otro capítulo fundamental de las matemáticas básicas junto con el capítulo 13. Entonces este lo vas a estudiar completamente con excepción del numeral 5.8, recta de mínimos cuadrados. El tema de mínimos cuadrados es opcional, es un tema que se estudia más adelante en estadística. Si lo quieres estudiar ahora no hay problema, pero no lo veo como algo obligatorio en este momento. Vas a estudiar los temas de funciones y gráficas, simetría y transformaciones, funciones lineal y cuadrática, funciones definidas por partes, combinación de funciones, funciones inversas y traducción de palabras a funciones. El tema de funciones es fundamental porque suele ser como un tema que enlaza el álgebra del colegio con el cálculo. Suele ser el último tema que se estudia en álgebra del colegio y el primer tema que se estudia en un curso de cálculo. Si tú abres un libro de cálculo, normalmente el primer tema que se encuentra es este, el de funciones. Durante este libro ya hay otros capítulos, 3 capítulos donde se va a profundizar en el tema de funciones. Entonces vamos a pasar al capítulo 4, donde se habla de funciones polinomiales y racionales, que son como las más básicas que se estudian en cálculo. En este capítulo yo pongo solo como material necesario el primer numeral, 6.1, funciones polinomiales, y el último, fracciones racionales. Los otros numerales, división de polinomios, raíces y factores de polinomios, las raíces reales de polinomios, aproximación de ceros reales, son temas opcionales, pero acá te tengo que decir que estos temas le gustan mucho a los profesores. A los profesores les encanta estudiar estos temas. Hoy en día no son tan necesarios porque mucho de lo que se dice allí se puede lograr usando un software de estos como tipo GeoGebra, Wolfram Alpha, de los que vamos a hablar más adelante, o incluso alguna de estas inteligencias artificiales te ayudan a resolver esos temas. Pero si estás en la universidad o si vas para la universidad, seguramente es algo que vas a tener que estudiar. Bueno, sigue el capítulo de funciones exponenciales y logarítmicas. Estas son funciones sumamente importantes. Si estás estudiando ingeniería, si estás estudiando física, si vas a estudiar matemáticas, te las vas a encontrar por todas partes. Entonces, en este capítulo vas a estudiar los 3 primeros numerales.
funciones exponenciales, 7.2 funciones logarítmicas y 7.3 ecuaciones exponenciales y logarítmicas. El 7.4 modelos exponenciales y logarítmicos y el 7.5 funciones hiperbólicas son opcionales. Ya habíamos hablado del capítulo 8, que es la trigonometría de los triángulos rectángulos, y bueno, que es un capítulo de repaso del colegio. Si no tienes este claro, lo tienes que volver a leer. Y bueno, si bien acá se habla de las razones trigonométricas, porque se trata a estas funciones trigonométricas como razones de distancias, por ejemplo, el seno de un ángulo es igual al lado opuesto del triángulo dividido por la hipotenusa. Luego, en este capítulo, donde se habla de la trigonometría del círculo unitario, estamos hablando de las mismas razones trigonométricas, solo que ahora se tratan como funciones, que es el lenguaje del cálculo, y ya no estamos parados en un triángulo rectángulo, sino en el círculo unitario, que es un objeto fundamental de las matemáticas. Entonces, en ese caso, las razones ya no se llaman razones trigonométricas, sino funciones circulares o funciones trigonométricas. Este capítulo es fundamental, se usa mucho en el cálculo y en la física, entonces lo vas a estudiar todo. Vas a estudiar las funciones circulares, gráficas de seno y coseno, gráficas de otras funciones, identidades especiales, funciones trigonométricas inversas, que son muy importantes para el cálculo, y ecuaciones trigonométricas. El capítulo 10 es mayoritariamente opcional, ya es un tema más aplicado, pero de este capítulo hay dos secciones que yo te recomiendo estudiar, digamos como necesarias, que son forma trigonométrica de los números complejos y potencias y raíces de números complejos. Nuevamente volvemos al tema de los números complejos, que es fundamental en la matemática, en la física, pero también en la ingeniería y en las ciencias. Los otros temas, resolución de triángulos rectángulos, aplicaciones del triángulo rectángulo, ley de senos, ley de cosenos, movimiento armónico simple, son útiles sobre todo para las primeras materias de física. Son opcionales en mi concepto, los puedes estudiar, pero más adelante te vas a encontrar esto. De nuevo, estos son temas que les gustan mucho a los profesores, o sea que si estás en la universidad seguramente los vas a ver. Bueno, pasamos entonces ahora, dejamos atrás el tema de funciones, el tema de trigonometría y pasamos a la geometría analítica. La geometría analítica es otro de estos conocimientos fundamentales que se necesita para las matemáticas universitarias. En este punto yo lo que te recomendaría es estudiar las secciones cónicas. En este libro probablemente en alguna otra parte se habló del círculo, ahora vas a estudiar el círculo y estudias las secciones cónicas adicionales, que son la parábola, la elipse y la hipérbola. Entonces estudias estos tres temas. El tema de rotación de ejes, el 11.4, yo lo pongo como opcional. Es un tema importante, sobre todo después cuando vayas a estudiar álgebra lineal, pero en este libro está muy maltratado, es algo muy corto y no lo explican bien. Entonces aquí lo pongo como opcional, pero si en un libro lo encuentras bien explicado, te recomiendo que lo estudies. El tema de ecuaciones paramétricas es opcional, es algo que se ve más adelante en el segundo año de cálculo, en una materia que se llama cálculo vectorial. Luego está un tema que es muy útil para la física, para la ingeniería, que es el tema de coordenadas polares. Aquí lo que te recomiendo es estudiar este numeral 12.1, coordenadas polares. Te recomiendo estudiar el 12.4, vectores en el plano, y el 12.5, el producto punto. Estos temas, gráficas de ecuaciones polares y secciones cónicas en coordenadas polares, son opcionales. Luego sigue sistemas de ecuaciones y desigualdades. Acá este capítulo para mí es totalmente opcional. Hay un numeral de repaso que es el de sistemas de ecuaciones lineales. Esto en realidad es un prerequisito. Esto probablemente lo estudiaste en el colegio. Si no lo tienes claro, que es la solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2 y 3×3, debes repasarlo nuevamente.
Este tema de sistemas de ecuaciones no lineales, fracciones parciales, sistemas de desigualdades y programación lineal son temas opcionales, pueden ser temas interesantes, pero no son necesarios realmente como matemáticas básicas de la universidad. Ahora viene el tema de matrices y determinantes. Esto probablemente lo vas a volver a estudiar cuando estudies álgebra lineal. Bueno, en este capítulo lo que yo te recomendaría es que sea totalmente opcional. Para mí es totalmente opcional. Si quieres adelantar algo, estudia estos numerales: el 14.1, introducción a las matrices; 14.2, álgebra de matrices; 14.3, determinantes. El tema de inversa de una matriz y de sistemas lineales más este numeral de criptografía, en mi concepto, son absolutamente opcionales. Esto se estudia luego en una materia que se llama álgebra lineal. Bueno, el último capítulo de este libro suele ser también el último capítulo del primer año de cálculo. En el segundo semestre de cálculo se suele estudiar como último capítulo el tema de sucesiones y series. Aquí además hay otros temas varios. No tienes que estudiar esto ahora, es opcional. Si quieres adelantar, lee el 15.1 sucesiones y el 15.2 series. Es un tema muy interesante. Si tú estás estudiando física o matemáticas, es algo con lo que te vas a encontrar en muchas ocasiones. Obviamente el tema de convergencia es opcional. Inducción matemática es un tema importante en mi concepto, pero en este libro está muy maltratado, es muy corto. Si encuentras un libro donde se hable bien, donde se trate bien la inducción matemática, es un tema interesante. Yo lo pondría como opcional de todas maneras. El teorema del binomio es un tema de repaso, es el binomio de Newton. El tema de conteo, esto básicamente es combinatoria, esto se suele estudiar también un poco en el colegio. Y la introducción a la probabilidad es algo que probablemente, valga la redundancia, se va a estudiar cuando estés en la universidad, en la asignatura de probabilidad y estadística. Recuerda que en la descripción habrá un enlace a un cuadro donde referencio dónde se encuentran estos temas en diferentes libros, en qué libros están y qué temas se encuentran, que son libros más o menos equivalentes a estos. Ahora que ya miramos más o menos los temas, te voy a hablar un poco de cómo estudiar un libro de estos. Es importante decir que yo no soy un experto en metodologías de estudio, te voy a contar un poco cómo lo estudio yo, pero debes entender que yo estoy en el contexto de ser una persona que estudia por su cuenta y que no tiene como la presión del tiempo. Si tú estás en la universidad, sí existe una presión del tiempo y por tanto, si estás teniendo problemas para mantener el ritmo de estudio de la universidad, sí tienes que buscar metodologías de estudio más eficientes. Bueno, entonces vamos a suponer que voy a estudiar este tema, combinación de funciones, que es el numeral 5.5. ¿Qué es lo que haría yo? Bueno, lo primero que yo haría es dar una lectura completa al numeral y a los ejemplos, sin nada en la mano, sin papel, sin lápiz y solo tratando de entender los conceptos, tratando de entender qué se está diciendo, qué es lo que dice la definición en los ejemplos, no resolver nada, pero tratar de entender cómo llegaron a la solución, cuál es la metodología que usaron para llegar a la solución. Entonces leo todo, leo los ejemplos, la teoría, es una lectura más o menos rápida y llego, bueno, hasta el final acá. No hago ejercicios, aún no hago ejercicios, sino que retorno otra vez al principio del numeral y ahora voy a hacer una lectura con estas herramientas. Tomo el papel, tomo mi lápiz, mi lapicero y empiezo a leer, pero ahora tomando notas. Entonces, nuevamente voy a revisitar el capítulo, pero ahora voy a escribir.
voy a escribir nuevamente las definiciones. ¿Y por qué es importante reescribir estas cosas si ya están escritas acá? Porque cuando tú haces el ejercicio de escribir, estás obligando a tu cerebro a apropiarse del conocimiento. Entonces, reescribes las definiciones y lo que haces es revisitar los ejemplos, pero ahora siguiendo las derivaciones. Vas a tratar de, si no entiendes una derivación matemática, la vas a volver a hacer. Puedes tratar de buscar los ejemplos más relevantes y tratar de resolverlos sin mirar lo que está en el libro, pero si no eres capaz, vuelves y miras lo que está en el libro para que te guíe en la solución. Y de nuevo, este ejercicio de escribir te va obligando a apropiarte del conocimiento. Bueno, después de que hago toda esta lectura habiendo escrito las definiciones, habiendo retrabajado los ejemplos, donde ya me demoré un poco más de tiempo, esto ya no es rápido, ya es más lento, porque aquí estás tratando de interiorizar el conocimiento, paso a la sección de ejercicios. Estos libros suelen traer muchos ejercicios. Mira, en una sola sección tiene 72 ejercicios. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar. Y aquí viene algo importante. Si tú eres un principiante, vas a trabajar más ejercicios y a medida que vas tomando confianza, que te vas volviendo más hábil, puedes ir seleccionando los ejercicios y resolviendo menos. Pero al principio lo que yo te recomiendo es especialmente los primeros ejercicios, que suelen ser los más fáciles, los resuelves todos. Por ejemplo, estos 10 primeros ejercicios los resuelves todos. Y si tienes dificultades en resolver estos ejercicios, es porque hay algún vacío, porque debes devolverte a algún punto, volver a mirar un ejemplo, debes ir atrás. Quizá muchos de estos ejercicios pueden ser, digamos, como una reedición de alguno de los ejemplos donde están cambiando un poco las condiciones. Entonces, miras cómo se hizo el ejemplo y con eso resuelves el ejercicio. Luego ya por acá empiezas a seleccionar. Por ejemplo, selecciono uno de esta sección, uno de esta, y así me voy yendo y llego a los últimos ejercicios. Normalmente en estos textos los últimos ejercicios suelen ser ya un poco más difíciles, especialmente acá en este libro tiene estos de aplicaciones, que son ejercicios ya un poco más trabajados. Es bueno que selecciones acá uno o dos y los hagas, y estos de discusión suelen ser como ejercicios que van más allá de la teoría del libro. Entonces, estos, si bien vas a intentar resolver, no necesariamente tienes que ser capaz, porque son temas que van un poco más allá y que probablemente no tienes el conocimiento para resolverlos totalmente, pero vale la pena que intentes hacerlo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no eres capaz? Si no estás entendiendo la teoría o si te está costando hacer los ejercicios. Yo ahí te doy, digamos, los siguientes consejos. El primero de ellos es que vuelvas otra vez a leer la parte de teoría y ejemplos, volver a trabajar los ejemplos y luego mirar si hay ejercicios parecidos a los ejemplos, empezar por esos y retrabajarlos. Si aún así no estás entendiendo, lo que yo te recomiendo es ir a otro libro. Buscar otro libro que trate el mismo tema y leerlo, y quizá este tema que está escrito de una manera diferente en otro libro, o puede ser en Wikipedia, te puede ayudar a entenderlo. Y hoy en día también hay otro recurso que son estos sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT. Le puedes decir a ChatGPT, hazme un resumen de este tema, y lo lees y quizá ahí puedas entenderlo un poco mejor, o puedes buscar un video de YouTube, etc. Hay miles de recursos a los que puedes recurrir. Si aún es difícil para ti, otra estrategia que yo tengo es algo que los americanos llaman fake it till you make it, que es hazlo, finge hasta que lo logres. Entonces yo lo que hago es que mecánicamente reescribo las cosas y trato mecánicamente de resolver los ejercicios sin entender mucho lo que está pasando, simplemente copiando lo que se hace en los ejemplos.
De esa manera, con esa repetición, puede ser que se vaya desbloqueando mi cerebro hasta que entienda qué es lo que está pasando. Finalmente, si estas estrategias no te funcionan, lo que puedes hacer es buscar ayuda de alguien que conozca mejor la materia, alguien que ya pasó por la universidad, o un profesor, un amigo, un familiar, lo que sea, y esta persona probablemente te va a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, para mí esas son las estrategias de estudio que yo seguiría. Ahora hablemos de cuánto tiempo se podría dedicar a un curso de estos. Bueno, normalmente un libro de estos, que es bastante extenso, está planeado para que se estudie en 2 semestres, pero en las universidades no suelen estudiar estos libros completamente, sino que dan un curso de matemáticas básicas o de precálculo, como lo quieran llamar, de 40 horas. 40 horas en el aula de clase, digamos viendo clase, equivalen más o menos a unas 80 horas por fuera del aula, haciendo ejercicios, haciendo práctica. Entonces estamos hablando de que en un semestre se dedican más o menos 120 horas a un curso de estos como el que presenté con la selección de temas, lo cual quiere decir como unas 8 horas semanales de estudio, y esto es bastante. La buena noticia es que si estudias por tu cuenta y si eres organizado, si eres organizada, no vas a tener que dedicar tanto tiempo, probablemente vas a dedicar mucho menos tiempo. Mi experiencia es que a veces con las mismas 40 horas o a veces solo con la mitad del tiempo, con unas 60 horas, se logra estudiar el tema de un semestre. Tengan en cuenta que un semestre son como 15 semanas de estudio. Entonces, básicamente eso sería en cuanto al tiempo. Ahora vamos a hablar del otro libro que mostré al principio. Al inicio del video también mostré este libro de precálculo, y bueno, pero básicamente me dediqué al otro libro porque este libro es más como una selección y ampliación de temas del otro. Y efectivamente, si miras este libro, lo que vas a ver es que el contenido es, pues, primero habla de desigualdades, ecuaciones y gráficas, que es como lo que está por allá en algunos capítulos del otro libro, pero resumido. Luego habla del tema de funciones, habla a fondo, más o menos igual de lo que se habla en el otro libro. Este trae algo adicional que lo llama avance de cálculo, no son temas necesarios. Y luego habla de polinomios y funciones racionales, de funciones trigonométricas, funciones exponenciales y logarítmicas, que son temas que ya se vieron, que están en el otro libro. Y finalmente está el tema de geometría analítica, de secciones cónicas, y se habla algo de coordenadas polares. Entonces, si tú me preguntas, yo te diría, adquiere un libro como el otro. De hecho, este libro me parece que está bastante resumido, porque los libros llamados precálculos suelen contener más material, suelen parecerse más a este otro libro que mostramos. Entonces, lo que yo te digo es que este libro es más como un resumen y un poco de ampliación de lo que estaba en el otro libro. Claro está que bajo ninguna circunstancia vas a comprar los 2 libros, solo necesitas uno de ellos, siendo aquel otro álgebra, trigonometría y geometría analítica más completo que este. Recuerda también que en los comentarios te dejo un archivo, te dejo un enlace a un archivo donde hay un cuadro comparativo de los diferentes libros. Bueno, ya habiendo hablado de estos, te voy a mostrar los libros de OpenStax. Como te decía hace unos minutos, existe esta página OpenStax, que es un proyecto de la Universidad Rice, donde hay una serie de textos gratuitos de diferentes áreas universitarias, y obviamente hay textos de matemáticas. Entonces acá puedes encontrar libros totalmente gratis. Me meto por acá a buscar por materias, busco matemáticas, todos los libros de matemáticas, y hay una cosa importante: esta página está tanto en inglés como en español. Entonces ahora busco en español, y en español está este libro que se llama Precálculo, el cual
puedo descargar acá gratuitamente, sin ningún costo. Lo puedo descargar, es una descarga legal, esta página es totalmente legal y estos libros son gratis de verdad. Y está este libro de precálculo que se parece mucho a aquel de matemáticas, aquel de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces en este libro, que también voy a incluir en el cuadro sinóptico de libros, vas a encontrar más o menos los mismos temas que habíamos hablado anteriormente. Este comienza con el tema de funciones realmente, entonces habla de funciones, tiene aparte funciones lineales, polinomios irracionales, exponenciales y logarítmicas, son los mismos temas, trigonométricas, aquí hay un tema adicional que no necesitas estudiar, de funciones periódicas, aquí se habla de trigonometría, identidades trigonométricas y ecuaciones, aplicaciones de la trigonometría, sistemas de ecuaciones e inecuaciones, estaba en el otro libro, está el tema de geometría analítica. Este trae un tema, otra vez, el tema de secuencias, series, probabilidades y combinatoria. Y tiene acá un capítulo de introducción al cálculo. Entonces, no tiene exactamente todos los temas porque le falta lo de fundamentos. Entonces, si la parte de fundamentos te hace falta, es bueno que consigas un libro como aquel, un libro que trate álgebra y trigonometría o álgebra, trigonometría y geometría analítica. Si no, puedes usar este libro, es un libro muy bueno y es un libro que te va a servir mucho y puedes descargar gratuitamente, y como te dije, lo voy a incluir en el cuadro donde tengo los diferentes libros de matemáticas básicas. Bueno, ahora, como te prometí al inicio del video, voy a hablar del libro Basic Mathematics de Serge Lang. Este libro es un libro más enfocado, digamos, a personas que estén buscando seguir la carrera de matemáticas. Es un libro de matemáticas básicas, yo lo recomiendo mucho, es un libro buenísimo, pero su nivel es un poco superior, es un libro un poco más difícil que los anteriores. Y la otra cosa es que normalmente en las facultades de ingeniería, de física, siguen un esquema más similar al que está en estos otros libros. Pero si realmente te interesan las matemáticas, este es un libro del que puedes estudiar. Este libro contiene también diferentes temas de matemáticas básicas, muy en la línea de lo que habíamos hablado, pero desde un punto de vista un poco más riguroso, más matemático. Hay algo interesante que tiene este libro, y es que este libro se comienza a leer en el capítulo 4, en este capítulo que se llama Interludio, y que dice Interludio acerca de la lógica y las expresiones matemáticas. Entonces, este podría ser el primer capítulo que lees del libro antes de comenzar a leer el primer capítulo. Entonces trae un tema de álgebra, trae un tema sobre los conjuntos numéricos, que es muy importante, sobre todo para el cálculo, para las otras materias de matemáticas. Habla de ecuaciones lineales, que es un tema como de repaso, y habla de las propiedades de los números reales y luego de las ecuaciones cuadráticas. Tampoco es que sea un libro extremadamente difícil, solo vas a ver que el estilo de este libro y el estilo de aquel libro de Denis Seal es muy diferente. Bueno, luego te dije, está este tema del interludio, lo puedes leer de primero o lo puedes leer más adelante, no afecta a la continuidad del libro. Y luego este libro habla un poco de geometría, pero no de geometría analítica, sino de lo que él llama geometría intuitiva, que es más como un tema de temas diversos de geometría euclidiana. Entonces habla de las distancias y los ángulos, de las isometrías. Este capítulo es espectacular, el de isometrías. Habla de las áreas y luego habla de geometría analítica, él la llama geometría en coordenadas. Entonces habla de geometría y coordenadas, operaciones en puntos, esto es muy importante para las matemáticas, para el álgebra. Habla de las ecuaciones de los segmentos, los rayos y las líneas. Habla de trigonometría, pero de nuevo un punto de vista muy diferente a estos otros libros. Y algo de geometría analítica, de las ecuaciones de la línea recta, la parábola, la elipse, la hipérbola, etc. Y de rotación de coordenadas. Luego trae un tema misceláneo. Miren que este libro no se parece en nada a los de precálculo, porque este libro llega a hablar de funciones solo al final. Entonces habla
de las diferentes funciones. Miren que es más resumido que en un libro de aquellos. Habla de los mapeos, que es como una formalización más avanzada de las funciones. Habla de los números complejos, obviamente, del plano complejo y de la forma polar. Habla del principio de inducción. Aquí sí vas a encontrar el principio de inducción bien explicado. Y finalmente habla un poco de estos temas que yo digo que son un preludio al álgebra lineal, que son las matrices y los determinantes, junto con la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, este es otro libro, digamos, de un estilo muy diferente, un estilo más avanzado, pero en mi concepto muy divertido, muy entretenido de leer. Es uno de los mejores libros de matemáticas básicas que hay, así que si quieres darle una mirada puede ser interesante. El único problema es que hoy en día lo edita Springer, entonces es un libro que tiene un precio bastante alto. Para terminar, te voy a hablar de dos herramientas computacionales que son muy útiles. Entonces, ya había mencionado como a estos modelos de lenguaje e inteligencia artificial como ChatGPT, que pueden ser muy útiles para estudiar y también hacen muchas cosas de las que voy a mencionar acá, pero no voy a hablar mucho de esas herramientas. Son herramientas que tienen versiones gratuitas y que tú puedes ensayar. Ahora voy a hablar de GeoGebra, que también es gratuita, es una calculadora gráfica. También existe otra llamada Desmos, que es muy similar. Y básicamente GeoGebra te ayuda mucho, por ejemplo, con graficar funciones, mirar dónde están los ceros de una función, etc. Y es algo que te ayuda a visualizar los problemas. Para mí esta herramienta es invaluable. Si necesitas aprender a manejarla, hay tutoriales, montones de tutoriales en línea, y en esta herramienta se pueden hacer muchas cosas, incluso animaciones con gráficas de funciones, etc. Hay gente que hace cosas increíbles, maravillosas en GeoGebra. Entonces, esta es la primera herramienta que te recomiendo como ayuda. La otra herramienta que te recomiendo es Wolfram Alpha, que también es como un sistema con inteligencia artificial que sirve para resolver ciertos problemas de matemáticas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que necesito factorizar un polinomio y él me va a factorizar el polinomio, o necesito buscar los ceros de una función, él los va a buscar. Y esta herramienta es muy buena para ayudarte como soporte a resolver problemas. Esa parte operativa a veces es difícil, entonces puedes hacerla usando este sistema, o bien también para buscar la solución de un problema que te está costando mucho. Los libros a veces traen respuestas a los problemas, pero no a todos. Entonces quieres ver la respuesta de un problema, lo alimentas en un sistema de estos, en Wolfram Alpha o incluso en ChatGPT, miras la respuesta del problema y ya sabes a dónde tienes que llegar, porque a veces en matemáticas saber a dónde tiene que llegar uno es una buena manera de arrancar. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirles sobre este tema. No olvides lo que te dejo en la descripción del video, el cuadro con la guía para estudiar matemáticas básicas y precálculo. Dime en los comentarios qué opinas, cuál ha sido tu experiencia, comparte con las demás personas tu experiencia, libros recomendados, cuáles son los temas que más te gustan, los temas más difíciles, y si hay algún otro tema de matemáticas que te interese, déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, te agradezco haberme acompañado y nos vemos en la próxima.